Buenos días, mis niños y mis niñas bellas, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Contentos, felices de estar recibiendo sus clases virtuales? ¿Están estudiando? Seguro que sí, porque en sus exámenes bimestrales veo que están muy bien. Un abrazo fuerte, fuerte reciban cada uno de ustedes, porque estoy viendo que se están preparando. Miren, a pesar de estos problemitas que tenemos por la salud, sé que hay niños muy responsables, padres muy responsables, y eso es importante saber que es a pesar de tantos obstáculos como es ahorita el motivo de salud, podemos salir adelante estudiando. Bien, mis niños, entonces empezamos una semana más ya del mes de octubre. Miren, ya estamos en octubre, ya casi la quincena de octubre, se nos viene ya un mes, fin de mes, y en noviembre y se nos va el año escolar. Un abrazo fuerte, fuerte para cada uno de ustedes. Ustedes saben que yo les extraño, los quiero un montón, pero habrá que cuidarnos hasta el momento de que ya podamos estar abrazándonos como debe de ser y estando jugando, conversando personalmente con cada uno de ustedes, tanto con mis niños, con mis niñas y como con sus padres. Entonces, mis niños, el día de hoy vamos a empezar nuestra clase de geometría. Vamos a avanzar geometría. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de triángulo? ¿Qué dije? Los triángulos son, ustedes de primer grado creo que ya saben que el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Vamos a hacer un recordar, porque partamos del recordar. Tiene 3 lados, un lado, 2 lados, 3 lados, triángulo. Tiene 3 vértices, un vértice, 2 vértices, 3 vértices. Tiene 3 ángulos, un ángulo, 2 ángulos y 3 ángulos. Todo eso vimos desde la primera vez de nuestros triángulos. Luego, después de haber visto el concepto de triángulo, hablamos sobre cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados, porque no todos los triángulos tienen la misma forma sus lados, sino varía de acuerdo a sus medidas. Los triángulos varían en sus lados. Vamos a hacer un recordar para no olvidarnos. Tenemos el primer triángulo, tenemos al triángulo equilátero. Vamos como un recordar porque vamos a empezar ya a hacer un tema nuevo, por eso de ahí quiero arrancar como un recordar para llegar a lo que vamos a hacer el día de hoy. El triángulo equilátero, sabemos muy bien por qué se llama equilátero, porque sus 3 lados o sus 3 ángulos miden o son iguales, equiláteros de igualdad. Tienen sus 3 lados iguales, tienen 3 ángulos iguales y estos pueden medir 60 grados, o sea, menos de 90 grados. ¿Se acuerdan cuando yo hablamos de ángulos y les hice este tablerito? Tenemos un ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo agudo, ángulo obtuso, y cuando ¿cómo se llama? Nuestra reglita marcaba de frente, así como esto que está acá en blanco. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo, a ver, recuerden, ángulo llano, todo llano, plano, llano. Entonces, cuando nosotros hablamos de triángulo equilátero de acuerdo a sus lados, ya sabemos cuáles son los lados, ese triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, que va a medir menos de 90 grados. O sea, va a ser un ángulo agudo. Más o menos así puede medir 50, 40, 30, etc. Luego tenemos otra clase de triángulo, de acuerdo a sus lados. Teníamos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles era aquel triángulo que tiene dos lados iguales
y un lado desigual. O sea, con dos lados que medían la misma medida. Y el otro lado tenía otra medida. Por eso dice, tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos y tiene de igual medida. Dos lados y dos ángulos de igual medida. Y por último, teníamos el triángulo escaleno, que tiene tres lados totalmente diferentes, sus tres lados. Sus tres ángulos que también eran de diferentes medidas. Cuando yo hablaba de un triángulo escaleno, podría haber hablado que medía más de 90 grados. Un triángulo escaleno. Yo lo trabajo así, un triángulo escaleno. ¿Ya? Entonces, eso es de acuerdo a sus lados. Y si nosotros queremos hablar de acuerdo a sus ángulos, ahora miren, de acuerdo a sus ángulos, vamos a ver que tenemos el acutángulo. ¿Se acuerdan del acutángulo? ¿Por qué se llama acutángulo? Se llama acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. Sus tres ángulos son agudos. Eso quiere decir que miden menos de 90 grados. ¿Cómo sería ese acutángulo? Vamos a ver, yo tengo acá mi tablero para medir ángulos. Si me dice el ángulo acutángulo, es aquel ángulo que tiene tres ángulos agudos. ¿Dónde está la parte aguda? De 0 hasta 89. Entonces, podría ser un triángulo de esta forma. Así. Un triángulo acutángulo que mide menos de 90 grados. Luego tenemos el otro triángulo llamado el triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con el triángulo rectángulo? Vamos a ver que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene, dice, ojo, estamos hablando de ángulos interiores. Acá reforzar esto que es ángulos interiores, porque también hemos visto anteriormente, cuando hablamos de ángulos o figuras poligonales, podríamos saber ángulos exteriores, pero solamente nos vamos a basar en los ángulos interiores. En el triángulo rectángulo, el ángulo interior A es recto. ¿Qué quiere decir? Yo lo pongo así, ahí está, y lo tarjo así, que me da la idea de un triángulo rectángulo. No tengo algo para medirlo, para que puedan ustedes darse cuenta. Ahí está, más o menos así, un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de este lado de acá debe de medir, si yo mido con mi escuadra, debe de medir 90 grados. Ahí debe medir 90 grados. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un lado recto. Acá, este lado recto. Ahí está, esto. Estos sí son agudos y estos sí son agudos. O sea que miden menos de 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. Y por último tenemos, de acuerdo a sus ángulos, el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo dice, es aquel triángulo en el cual el ángulo interior A es obtuso. Cuando yo hablo de obtuso, estoy hablando de que debe de medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá tengo toda la parte aguda, recto, obtuso. Entonces, ese triángulo obtusángulo debe de ser de esta forma. Más o menos, no me alcanza, pero más o menos así llega hasta acá. Es un triángulo obtusángulo. ¿Cuánto mide? Puede medir 150, 140, puede medir 180, 170, pero, o sea, que no debe ser
más de 190 grados. Más de 180 grados no puede ser. Más de 180 grados no puede ser. Obtuso hasta 179 grados. ¿Por qué? Porque sale de esta forma. Y el otro así y se abre. Y tiene un ángulo, este ángulo debe de ser de 130, 160, 170. Ese es el obtusángulo. Entonces, de acuerdo a sus ángulos puede ser ángulo, acutángulo, cuando sus tres lados son agudos. ¿Qué quiere decir? Que sus tres lados miden menos de 90 grados. Rectángulo, cuando un ángulo es recto, o sea que un ángulo debe medir 90 grados. Es lo que acá, un ángulo, el triángulo lo tengo acá, imaginariamente mi triángulo está acá. Pero como tiene un ángulo recto, este ángulo recto mide 90 grados. Y por último, el obtusángulo, aquel ángulo que tiene una medida más de 90 y menos de 180 grados. Entonces, esto de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, podemos tener dos clasificaciones. De acuerdo a sus lados, triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. De acuerdo a sus ángulos, puede ser acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Hay dos clasificaciones, entonces, a los triángulos los podemos clasificar de dos formas. De acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Acuérdense bien, los triángulos tienen dos formas de clasificarlo. De acuerdo a sus lados, ¿cómo se llaman de acuerdo a sus lados? Y cómo se llaman de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados, pueden ser equiláteros, isósceles, escaleno. Y de acuerdo a sus ángulos puede ser acutángulo, un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Muy bien, entonces repasando eso, ahora vamos a entrar cómo medir los ángulos internos de un triángulo. Todos conocemos esta forma de triángulo. Acá yo puedo también poner un obtusángulo. Ahí está, este es el obtusángulo. Que esto debe medir más de 90 grados. Y los otros dos son agudos menos de 90 grados. Ese es el obtusángulo. ¿Entiende? Hasta ahí ya. Espero que miren los videos. Hay niños creo que no están mirando los videos y después están, ¿cómo lo hago? Por eso yo les explico, para que ustedes se conecten, vayan conectados y retomen el tema. Después de conocer de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, voy a sacar este papel para ahora explicarles al tema que voy a ir. Ya saben, entonces no se olviden esa clasificación tan importante de los triángulos. No se olviden esa clasificación tan importante de los triángulos. Voy a sacar esto para entrar ya al tema. Como ustedes ven en la pizarra, ya hay un título que dice suma de ángulos internos. ¿Esos ángulos internos de quién será? De un triángulo. De hecho, que va a ser de un triángulo. Los ángulos internos de un triángulo. Vamos a hacer la suma, como su propio nombre dice, suma de ángulos internos de un triángulo. Entonces, ustedes también lo van a practicar en casita, lo pueden hacer de la siguiente forma. Miren, yo he hecho acá un triangulito, pero no solamente uno, hecho por duplicado. Lo voy a pegar acá para que ustedes lo puedan ver y nunca más en su vida se olviden. Nunca más en su vida se van a olvidar de cómo es un triángulo y cómo medir un triángulo. Vamos a ponerlo, yo voy a poner acá un ratito, sino que no sé, han venido desde el. Voy a ponerlo acá así.
con mi limpia tipo nomás lo voy a pegar acá, porque esto me va a servir para yo poder trabajar. Ahora sí, por el momento le voy a poner esto para que no se me levante. Un pedacito acá y otro pedacito por acá y otro ahí está. Listo. Tenemos ahí un triángulo. ¿Qué clase de triángulo tenemos? Tenemos un triángulo, a ver si se dieron cuenta, tiene 3 ángulos agudos. Cuando tiene 3 ángulos agudos, ¿cómo se llamaba? Ajá, muy bien. Acutángulo. Cuando tiene sus 3 ángulos agudos, se llama acutángulo. Cuando yo voy a realizar la suma de ángulos internos, o sea, dentro de un triángulo, están dentro de un triángulo, por eso se llaman internos. Cuando yo voy a hacer la medida, la suma de ángulos internos, para que yo halle esa suma de ángulos internos, sumando el ángulo, yo puedo ponerle acá a este ángulo A este ángulo B y a este lado o ese vértice C, A, B y C. Pero sus ángulos internos vamos a ponerle otras letras, vamos a cambiarle de letras. A ver qué tengo acá. ¿Se acuerdan que también hablamos de las letras griegas? Ajá, ¿se acuerdan, no es cierto? A esta la voy a llamar, a este ángulo alfa, a este ángulo lo voy a llamar beta y a esta le voy a llamar teta. Ojo, ahí eso sí se van a acordar más rápido, de la tetita de la mamá, ¿no? Alfa, beta y teta. Al sumar alfa, o sea, al sumar yo los ángulos alfa más beta más teta, esto me tiene que dar, cuando yo sume alfa más beta más teta, me tiene que dar una suma general de 180 grados. Me tiene que dar una suma general de 180 grados. O sea, ¿qué me quiere decir la Miss? Si yo tengo acá mi tablero y yo quiero medir, tiene que salir un ángulo recto, así. ¿Por qué? Porque acá un ángulo recto, un ángulo llano, que me va a medir 180 grados. Vamos a comprobar si es verdad lo que me dice la Miss Carmen, que va a medir 180 grados. Un ratito, me olvidé las tijeras. Entonces, ¿cómo voy a comprobar yo que la Miss Carmen no me está engañando? Lo voy a cortar. Como yo he pegado 2, voy a cortar este ángulo. Y este ángulo lo voy a pegar en una recta. Vamos a ponerlo esto acá. A ver, acá. Me tiene que dar un ángulo llano. Voy a pegarlo de esta forma. Vamos a ver. Ahora voy a cortar el otro ángulo beta. Corté el ángulo beta. Y lo pego de igual forma acá. ¿Cuál me falta? Me falta cortar el ángulo teta. Voy a cortar el ángulo teta. A ver, el espacio. Corto el ángulo teta y esto de acá se me soltó. Tiene que darme un ángulo llano y el ángulo llano mide
180 grados. Pego acá, igualito acá, y ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la Miss Carmen? ¿Qué magia hizo la Miss Carmen para que su ángulo, al formar los tres ángulos, alfa, beta y teta, haya dado un ángulo llano? Se formó un ángulo llano, miren, este es el ángulo llano, o sea que ese ángulo llano es igual a ¿cuánto? A 180 grados. O sea que este ángulo acutángulo sí mide